Excelente día, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Los invito a todos a que se suscriban, denle like y compartan. Yo soy Alma Rivera y esto es Historias con Alma. Hola, excelente día, mis amigos. Hoy les tengo algo maravilloso y muy especial. Hoy tendremos a un magnífico invitado. Estoy muy emocionada de compartirles este momento tan maravilloso. Les quiero presentar a una extraordinaria persona. Él es Farid Diek. Mi gente de Culiacán. Se reunió mucha gente, qué gusto estar aquí con ustedes en un evento como este, que promueve la lectura. Creo que lo decía hace un momento, para mí es una honra que me inviten a este tipo de eventos porque pues, es algo con lo que me gustaría asociarme, ¿no? Con este tipo de eventos que promueven la lectura, ¿no? La lectura es un medio de emancipación, es una forma de ver otros mundos que no concebíamos, de romper los mapas con los que vemos la realidad, de estar conscientes de las condiciones, de las causas que nos condicionan. Es un medio de libertad, ¿verdad? Y el hecho de que estemos aquí reunidos, pues es un gusto para mí. Muchas gracias por tenerme aquí, ¿no? Creo que nos atraviesan a todos. En lo personal son los 4 temas rectores que guían mi pensamiento. Para la gente que pues está familiarizada con mi trabajo, pues seguramente los va a ver ahí constantemente, pero en lo personal son 4 temas que me importan mucho, de los cuales pienso, reflexiono, escribo, y pues quería profundizar un poco con estos temas aquí con ustedes. Son 4 temas, es el tema de la muerte, el tema del sentido, el tema del amor y el tema del ser. Son temas pesados, pero bueno, pues el chiste es poder a lo mejor detonar alguna reflexión o un interés por estos temas y llevárnoslos a casa para que puedan tal vez sernos útiles para construir un camino significativo. ¿Estamos listos? ¡Sí! Bueno, primero, yo sé que muchos de ustedes saben que cuento muchas historias y demás, pero el día de hoy voy a contar un poquito de la mía, porque nunca he contado de mí. Ellos son mis papás, ya ven que estoy igualito a mi mamá. Bueno, no es que tengo barba, pero si no tuviera barba, dirían que soy mi mamá. Y mis papás se me hicieron tanto, les gustaba hacer algo mucho, que no tuvieron a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, sino a 5 peladas, ¿no? Sí, ¿Quién cree que soy yo? El chiquito, ese mero. El consentido, levanten la mano los consentidos. ¿Quiénes son consentidos? Ah, pues tienen un autoconcepto muy elevado de sí mismos, ¿eh? Muy bien. Está bien, se vale tener ese autoestima, está bien. Y qué hermosamente frágiles somos los seres humanos, somos hermosamente frágiles que estamos a un pequeño momento de cambiar nuestra vida para siempre. ¿No? Solo de Estamos tenerlo. a una llamada inesperada, a un diagnóstico, a un corazón roto, a un pequeño momento de derrumbar por completo nuestros cimientos y cambiar nuestra vida para siempre. ¿No? Somos muy frágiles en ese sentido. En mi caso, ese día fue un 3 de marzo del 2012. Llego a mi casa, aparentemente un día cualquiera, pero no lo era. Con gusto. Yo tenía 19 años. Llego a mi casa, me recibe uno de mis hermanos, el de amarillo, Samuel, llorando. Y me dice inmediatamente que suba con mis papás porque algo había pasado. Me acuerdo de ese momento como si fuera ayer, lo tengo el recuerdo tan nítido de esa secuencia en la que iba caminando en las escaleras, sintiendo esta ansiedad y nerviosismo por saber lo que iba a saber. Y me recuerdo que cuando llego al cuarto de mis padres me topo con la siguiente escena, que es a mi papá acostado en su cama como si estuviera dormido, pero no lo estaba en un estado de shock. Veo a mi mamá sentada en un extremo llorando, esperando una llamada, y veo a mis otros hermanos
sentados en un sofá con el rostro hacia abajo y tocándose el rostro con las manos. En eso, cuando me hago consciente de dicha escena, suena el teléfono, mi mamá contesta y bastaron 5 segundos para que tirara el teléfono y ella cayera al suelo en un estado de profunda tristeza, porque era la noticia de que mi hermano mayor había muerto en un accidente. Ese fue el primer día del resto de mi vida. A partir de ahí nada fue igual, porque seguramente muchos de ustedes que han vivido a lo mejor este tipo de experiencias bastante traumáticas, pues no vuelves a ser el mismo porque ni siquiera quieres serlo, ¿no? Ser el mismo sería una forma de que haber pasado por ello no tuvo un sentido. A partir de entonces, pues me sumerjo en una espiral existencial, empiezo a preguntarme muchas cosas, a cuestionarme, a filosofar al respecto, y este suceso significó mi primer encuentro con la muerte. Es el primer tema que vamos a hablar el día de hoy. La muerte es eso que sabemos, pero que no sabemos que sabemos, porque vivimos como si fuéramos eternos. Es eso que sabemos en el sentido de que todo el mundo aquí sabe que se va a morir, todos sabemos. No es ninguna revelación, y si no lo sabes, pues ahorita te lo digo, ¿no? Te lo cuento. Te vas a morir, ¿verdad? Si no lo sabías. Pero es bien diferente, porque es algo que sabemos, pero pareciera que no asumimos con toda la implicación detrás de la finitud, ¿no? Y nuestra relación con la muerte es bien rara, es bien complicada, y la podemos rastrear a lo largo del tiempo, en los cementerios, por ejemplo, y en la forma en la que sucede este fenómeno. Antes de 1895, la muerte era un fenómeno que ocurría en casa. La gente moría en casa. Los cementerios estaban en las ciudades, estaban dentro, los muertos convivían con los vivos. La muerte era un tema que era parte de nuestro día a día. Y el que fuera parte de nuestra día a día, pues servía como un recordatorio constante de que pues nosotros también vamos a tener ese destino, además que también te prepara para dicho destino, ¿no? Que la muerte es un fenómeno que ocurriera en casa y que los muertos convivían con los vivos, pues es una forma de asimilar la propia finitud, de concientizar y abrazar y reconocer el hecho de nuestra finitud. Pero después de 1895 empieza a haber un cambio con nuestra relación de la muerte, es decir, la muerte pasa de la casa a los hospitales. Deja de ser un fenómeno privado, sino que deja de ser un fenómeno familiar y pasa a ser uno privado, ¿no? Donde mueren en el hospital la gente, los cementerios pasan a las periferias, a las afueras. Entonces la muerte poco a poco deja de ser algo cotidiano, algo con lo que convivimos día con día, ¿no? Y es interesante porque la realidad material influye en el pensamiento. Yo no voy a pensar en algo que no veo, que nunca he tenido una interacción con ello, porque no hay ningún recordatorio. De cierta forma el mundo crea el sujeto, ¿no? Es decir, la realidad de mi mundo, de la realidad material, va a influir en las cosas que pienso. Y el problema de que nos hayamos alejado y separado tanto de la muerte es precisamente que dejamos de pensar en ella, dejamos de asimilarla y de integrarla en nuestra existencia. ¿Y cuál es el problema? Pensará uno de no integrarla en nuestra experiencia, en nuestra mente y demás. Pues bueno, existe un concepto que elaboré en uno de mis libros que se llama el paradoja de la muerte, ¿no? O sea, nosotros tratamos de reprimir la muerte, nos separamos de ella, no queremos pensar en ella, porque pues sí, es algo trágico tal vez, y triste pensar en que todas las cosas que amamos y todas las personas que amamos en algún punto morirán, y nosotros también. Es algo que puede generar angustia, y pues preferimos empujarla, sacarla, no pensar en ella. Pero la paradoja de la muerte surge cuando nos enfrentamos a la contradicción de que si fuéramos eternos nada tendría valor. ¿Cómo que si fuéramos eternos nada tendría valor? Porque precisamente la muerte, por el hecho que hace finito todo, es lo que nos otorga la oportunidad de encontrar cosas significativas en primera instancia. Lo voy a explicar. En psicología sabemos que existe una relación estrecha entre la escasez de algo y su valuación. Entre más escaso se percibe algo, mayor valuación se le da. Y pues podemos recordar algo para ver cómo se manifiesta esto. En la pandemia seguramente ustedes pudieron haber notado que por alguna extraña razón a la gente le resultó súper importante el papel de baño, ¿verdad?
y pues se percibió escaso ese bien y de repente todo el mundo estaba en todos los supermercados peleándose por el maldito papel de baño, ¿verdad? Que no tenía ninguna utilidad, pero se percibió un objeto como escaso y que tenía cierto valor, entonces el valor aumentó por completo. Entonces, esta misma lógica la encontramos con la vida. Lo que representa la escasez de la vida es la muerte. Lo que hace que la vida sea finita es la muerte. Y por lo tanto, nos enfrentamos a esta paradoja, que si fuéramos eternos y viviéramos para siempre, realmente nada tendría sentido, porque nada sería escaso, todo sería eterno. Entonces, ¿qué sentido tendría forjar relaciones significativas con otra persona si somos eternos? ¿Qué sentido tendría trabajar si somos eternos y no nos podemos morir? No tendría nada de sentido. Nos encontraríamos ante la situación curiosa de a lo mejor buscar la forma de morir si fuéramos eternos, porque finalmente lo que hace soportable esta existencia pues son esas cosas significativas que encontramos, y a eso se lo debemos a la muerte. Que podamos encontrar sentido en primera instancia se lo debemos a la muerte. Y esto es algo que tampoco es nuevo, esto es algo que a lo largo de la historia se ha ido pensado por diferentes civilizaciones y pensadores. Hay un concepto importante que se llama memento mori, que significa recuerda que morirás, y es bien interesante porque es un término que data a los antiguos estoicos, por ejemplo, que solían que cuando un emperador o un jefe militar regresaba de una batalla, de una conquista, lo recibían con un desfile para celebrar, y había una persona con una única función en ese desfile detrás del jefe militar: recordarle estas palabras, memento mori, durante todo el desfile. ¿Qué significa memento mori? Recuerda que morirás. Entonces el objetivo de recordarle al jefe militar durante toda la celebración esto era precisamente recordarle lo efímero de su existencia, de las alabanzas y del poder. Este era para que no te me vayas muy elevado, carnal, te vas a morir, acuérdate, esto es efímero. Y eso de cierta forma lo hace tener los pies sobre la tierra, valorar las cosas realmente significativas. Finalmente creo que siempre me gusta a veces ver las cosas de manera poética. Creo que la poesía nos sumerge en un mundo al cual no tenemos acceso. La poesía sirve para decir lo indecible, y se me hace bastante poético que la muerte se consuma con una última exhalación. Y es bien poético eso, porque una última exhalación es como sacar, soltar, ¿no? Y precisamente el pensar en la muerte, el integrar la muerte, con todas sus implicaciones, no es como, insisto, no es solamente decir, pues sí, pues se murió Juanito, pues sí, ya le tocaba. Eso no es integrar la muerte, el pensar en esas cosas, sino el integrar la muerte es, a ver, yo me voy a morir, ¿qué estoy haciendo al respecto? Y por eso se me hace poético la última exhalación, porque precisamente pensar en la propia finitud nos puede precisamente hacer exhalar lo que no es significativo, exhalar y dejar ir y soltar las cosas que no son importantes, los miedos a perseguir a lo significativo, los hubieras, las cosas que nos evitan intentar hacer eso que queremos, de construir una vida que es para nosotros y por nosotros. El pensar en la muerte nos puede hacer eso. Y a continuación les comparto un poema que escribí precisamente sobre este tema de la muerte y de la vida como efímera, para tratar de articular y de expresar todos estos pensamientos que surgen a raíz de la confrontación con la muerte. Se llama La vida se va. La vida se va sin permiso ni aviso, nada ni nadie detiene su paso. No importa el dinero o quién es que seas, estamos un rato y todo es prestado. La vida se esfuma al no perseguir aquello que hace latir el corazón. Se acota el pensar en hubieras, pudieras, solo se vive en el hoy. La vida se va con cada sueño que muere por miedo a lo que otros podrán opinar. Muchos proyectan sus sombras en ti, sueñicidas les voy a llamar. La vida se va al seguir en lugares que solo te hacen sentir miserable. No puedes sanar en el mismo ambiente que hace que enfermes muy grave. La vida se va al esperar que la arregle alguna otra persona por ti. Se va toda vez que se vive la vida que otra persona te quiere elegir. La vida se va con cada después. El mañana es incierto, una duda por siempre. Si se posterga, se enfría y pierde el sabor. Si puedes
ve por aquello que quieras. Recuerda vivir, aprende a morir, déjate ir y abraza el sentir. Recuerda vivir y aprende a morir hoy. Recuerda que tú también morirás y deja que eso te influya en aquello que pienses, digas y hagas, que vida solo hay una y solo es tuya. Encuentra aquello que te haga intuir que sigue valiendo la pena vivir y deja que eso te mate, que el sentido está en lo que te hace sentir. La vida no es breve, la hacemos así, malgastamos el tiempo aquí. La vida se puede alargar si la empleáramos bien, al fin lo entendí. La vida se va, no importa la forma, no dejes pasar la ocasión. Sueña, abraza, perdona y ama, que la vida se va y no hay dos. Un segundo tema, ¿no? Pues ya hablamos que la muerte, ok, nos confronta con nuestra propia finitud, pero al mismo tiempo al aceptar nuestra propia finitud nos confrontamos con un problema existencial que es la construcción de un sentido. Ok, estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a morir siempre y cuando la vida tenga un sentido. Estoy dispuesto a enfrentar la muerte de mi hermano, estoy dispuesto a enfrentar todo este sufrimiento, pero tengo que construir un sentido, de otra forma se vuelve intolerable la existencia. Y a lo largo de nuestra vida, más o menos sentimos en promedio que, pues de cierta forma articulamos o tenemos una perspectiva que más o menos nos da cierta estabilidad para navegar por el mundo, ¿no? Pero de repente hay ciertos momentos, ciertos sucesos que yo les llamo sucesos que nos confrontan con el absurdo. Seguramente han vivido alguno de estos ustedes, todos creo que a lo largo de la vida vivimos. Estos momentos de absurdidad son precisamente estos momentos en donde la realidad nos presenta algo completamente diferente a lo que nosotros imaginamos que pudiera ser. Cuando nuestras expectativas de cómo debería ser la vida se confrontan con la realidad. Ahí es donde surge el absurdo. Cuando un padre o una madre no se imaginan y no esperan perder a un hijo. ¿Por qué? Porque pues, no es parte de la expectativa de una madre o un padre tenerlo. Digo, porque pasar por ello. Pero cuando termina la realidad presentándole dicho suceso, entonces surge el absurdo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Esa es la manifestación del absurdo. No tiene sentido estar aquí. No tiene sentido haber pasado por esto. O sea, pudiéramos decir que el absurdo surge entre la discrepancia entre la expectativa que yo tengo de la vida y lo que la vida me da, entre un razonamiento lógico y la realidad. En otras palabras, a lo mejor más sencillas, pudiéramos decir que el absurdo o la ausencia de sentido tiene que ver con esperar un sí y obtener un no. En esa diferencia, en esa discrepancia, surge el absurdo. Esperaba que mi hijo me enterrara y no al revés, y pues la vida me dijo no, tú vas a enterrar a tu hijo. Surge ahí el absurdo. Algún caso hipotético, esperaba que mi pareja no me traicionara, pero me traicionó. Entonces, en esa diferencia entre esperar un sí y recibir un no, surge el absurdo. Esperaba que mis papás me dieran amor, pero no, la vida me dio un no, me maltrataron. Entonces, ahí surge el absurdo. Y en este sentido, si profundizamos un poco en esta idea de que el absurdo surge, o la ausencia de sentido ante la discrepancia entre lo que yo espero, entonces el camino hacia la construcción de sentido necesariamente tiene que iniciar con una paradoja, con una contradicción. Caray, ¿cómo? Si la aceptación de la realidad tal y como es el primer paso para poder enfrentar dicha realidad y poder construir algo sobre ella, entonces si solo aquello que contrasta contra mis expectativas es lo único que me carcome por dentro, entonces paradójicamente lo único que merece aceptación es lo inaceptable. Solo aquello que nunca pude ser, solo aquello que nunca imaginé como posible, solo aquel suceso que nunca pensé que podía vivir, que no podía, que jamás dentro de mis mapas era concebible, solo eso merece aceptación. Solo lo inaceptable merece aceptación. Yo siempre he pensado, y de hecho en mi último libro hablo de eso, ¿no? O sea, es curioso cómo el duelo con la realidad es quizás el único duelo que se
que se gana rindiéndose ante ella. Porque la realidad no le vas a ganar, uno no le gana la realidad es. Y paradójicamente, entonces, en este sentido, la batalla con la realidad se gana rindiéndose ante ella. Porque yo no puedo trabajar algo, modificar algo, construir algo sobre algo que no es real. Tengo que aceptar la realidad tal y como es para entonces poder construir algo sobre ella, ¿no? Y es bien interesante porque muchas veces nos rehusamos o se vuelve desesperante, y a mí me pasaba lo mismo. Yo me acuerdo, porque es bien curioso, y de hecho justamente hablo de esto en mi tesis de la psicología, hablé del duelo de hermanos, ¿no? Obviamente es una experiencia que me atravesaba, y es bien interesante porque es un duelo que pasa desapercibido, ¿no? Normalmente uno se enfoca, o sea, el duelo, la tensión del duelo está pues en los padres, a lo mejor en la pareja y demás, pero hay una experiencia particular del hermano, ¿no? Porque el hermano se preocupa por el sufrimiento de sus padres. Y yo cuando estaba pasando por eso me preguntaba, ¿no? Y empecé a darme cuenta de cómo normalmente nosotros esperamos, precisamente porque lo único que nos sostiene ante el sufrimiento y la adversidad es el sentido. Seguramente nos ha pasado que inmediatamente después de vivir algo adverso queremos encontrar un sentido inmediatamente. Estamos esperando ver para qué pasó esto, por qué pasó esto, ¿no? Y nos desesperamos tratando de ver alguna causa, algún motivo detrás de esto, ¿no? E incluso tenemos estas frases, ¿no? De las cosas pasan por algo, seguramente hay un plan de esto, ¿no? Y nos encontramos ante la necesidad de construir algo, de ver que esto pasó para algo, ¿no? Y fíjense cómo a mí, en lo personal, esa forma de pensar empezó a ser conflictiva, ¿no? Porque pareciera que esa forma de pensar sugiere que todo suceso tiene un sentido predeterminado, ¿no? Es decir, esto pasó por algo, tienes que descubrir por qué pasó. O sea, como si ya estuviera dado ese sentido, y yo simplemente soy como una marioneta ahí detrás que estoy tratando de encontrar, saber, pues, ¿para qué pasó esto, no? Pero yo me considero una persona que le gusta asumir con la responsabilidad de las cosas. No quiero que nadie me dé un sentido de algo que pasó, yo quiero construirlo. Entonces, se me hizo interesante analizar un poco la forma en la que funciona nuestro lenguaje, ¿no? Porque a final de cuentas, la forma en la que nosotros significamos la realidad es a través del idioma, del lenguaje, de las palabras, ¿no? Entonces, pensé que tal vez analizando un poquito la forma en la que funciona nuestro lenguaje pudiera a lo mejor encontrar una forma de ver que me sienta mejor la construcción del sentido. Y les voy a poner un ejemplo para que me sigan, para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Aquí dice te quiero, ¿no? Todo premio. Ay, gracias, yo también te quiero. Qué amable. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Qué pasa si le agrego matar? Ah, sí. El pasado te quiero se resignifica por completo. Pero, ¿qué pasa si a esta oración le agrego ya se vuelve poético, ¿no? Ya es un romántico, María. Pero fíjense algo bien curioso de este funcionamiento, ¿no? Empezamos con esto significa algo, pero luego significa algo completamente diferente cuando le agrego esta palabra, pero luego significa algo completamente diferente cuando agrego esta palabra. Cada vez que le agrego algo, cambia por completo el significado de la oración. O sea, de cierto sentido podemos decir que con cada nueva palabra que yo agrego a la oración, el pasado se resignifica. O sea, veámoslo de forma poética, metafórica, como si la oración de palabras fuera la vida misma, ¿no? Con cada palabra, es decir, con cada nueva experiencia que yo vivo, el pasado se resignifica. Eso quiere decir algo muy importante, que así como una oración de palabras nunca tiene un sentido fijo, absoluto, sino hasta que dejes de vivir nuevas experiencias, en este sentido, ningún suceso en particular que vivimos tiene un sentido fijo, sino que el sentido está abierto. El sentido está abierto. Mientras haya posibilidad de vivir nuevas cosas, el sentido de cualquier suceso del pasado no es fijo, puede cambiar. A lo mejor yo ahorita te puedo decir, oye, pues yo puedo articular que a partir de la muerte de mi hermano yo hice todas estas cosas, hasta ahorita. Entonces para mí hasta ahorita tiene cierto sentido,
Pero esto no quiere decir que en 5 años yo pueda mirar atrás y cambiarle por completo el sentido a ese suceso que viví. Y esto para mí se volvía esperanzador. ¿Por qué esperanzador? Porque si en algún momento me encuentro ante una situación, a lo mejor pronta, de algo que no puedo articular un sentido, no es algo fatal, sino que sé que si a lo mejor actualmente la oración de palabras de mi vida no es poética, no es melódica, no es atractiva, yo sé que siempre estoy a una palabra nueva de distancia de resignificar esa oración de palabras y convertirla en algo poético, convertirla en algo melódico, en algo bello. Entonces se vuelve esperanzador. Y también uno con esta perspectiva, uno se vuelve responsable de la construcción de su sentido. No es como esperar, vamos a ver qué pasó, a ver para qué pasó. No, yo construyo con mis acciones del día de hoy las consecuencias que en un futuro me van a hacer a mí resignificar este suceso como algo por el día mirando hacia atrás. Pero tiene que ser vivido hacia adelante. Cuando vivimos las cosas, a lo mejor no vamos a saber para qué pasan en el momento. Pero eso no quiere decir que en un futuro no podamos mirar hacia atrás y decir, valió la pena haber pasado por eso, o por lo menos esos días de esfuerzo y de lucha tuvieron un sentido haber luchado por eso. Y es como algo infinito, algo que no termina, algo que no es estático. Y eso es para mí esperanzador, liberador. Te desprendes de las ataduras y la tiranía de la fijeza del sentido, que no es exacta, porque eso no va con nuestra naturaleza. O sea, si nosotros somos personas que las experiencias nos cambian, y todo el mundo de aquí lo ha experimentado, ¿no? O sea, piensen cómo eras hace un año, o las cosas que pensabas, seguramente has cambiado. ¿Cómo puedes esperar que el sentido que tú ves de tu vida sea lo mismo si tú has cambiado? O sea, no es exacto eso, es inexacto. Siempre he pensado en este sentido que no hay suceso bueno ni malo en sí mismo, sino sucesos con diferentes consecuencias. Y son precisamente las consecuencias de los sucesos lo que nos hace, en última instancia, mirar atrás y decir fue bueno o malo. Seguramente les ha pasado, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. A lo mejor tuviste un amor de juventud, ¿no? Muy, muy pasional, ¿no? Si me corta Juanito, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer de mí si corto con Juanito, o si Juanita me corta, yo más, ¿cómo pude haber andado con él? ¿No? Ahí está, ¿no? Somos muy malos para predecir las consecuencias de los sucesos. Y curiosamente, en las consecuencias de lo que vivimos está el significado que nosotros le vamos a atribuir. Entonces es como este cuento que me gusta mucho, un juego del Tao. A lo bueno, él responde, le dicen, oye, qué malo lo que te pasó, y él respondía, tal vez. Y luego le pasaba algo bueno y le decían, oye, qué bueno que te pasó eso, y él decía, tal vez. ¿Por qué? Porque siempre pensaba que después de un suceso van a haber consecuencias que pueden hacerle cambiar la narrativa a lo que viviste. Entonces algo bueno se convirtió en algo malo, y algo malo se convirtió en algo bueno. Entonces esa forma de ver desde mi punto de vista es esperanzadora, ¿no? Y para ejemplificar una forma de construcción de sentido, les comparto ahora un poema que precisamente le escribí. Pero bueno, antes de compartirlo, me gusta usar esta analogía de Cristo, ¿no? Yo en lo personal no soy una persona religiosa, pero me gusta mucho interpretar las historias y los cuentos y los libros, porque pues, son parte de nuestra humanidad y de nuestra colectividad y de nuestro pensamiento. Y siempre se me ha hecho muy interesante la historia en particular la pasión de Jesús, y porque creo que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Si lo vemos desde un punto de vista, insisto, metafórico, es interesante ver cómo durante este periodo de la muerte, de la pasión de Jesús se enfrenta a las experiencias quizás más temidas por un ser humano, ¿no? Las que más tememos como colectivo, ¿no? La traición de tus mejores amigos o de la gente que quieres, la muerte de un hijo, el abandono de la gente que quieres en el momento más importante, la peor muerte, ¿no? En ese entonces la peor muerte era la crucifixión, la difamación, ¿no? O sea, es interesante cómo en este periodo se enfrenta Jesús a todo,
quizás los temores colectivos más sensibles de nosotros, ¿no? Y lejos de, porque él ya sabía, ¿verdad? Pues digo, de acuerdo con la historia, él ya sabía que se iba a enfrentar a eso y aún así voluntariamente agarra la cruz y enfrenta voluntariamente todas esas experiencias pues, oscuras de la vida, ¿no? Carga su cruz. Eso, para mí, el cargar la cruz es precisamente cargar con el sufrimiento inherente de la existencia, ¿no? Sabemos que el dolor no es una forma de catarsis. Un poco de contexto para que se entienda un poquito más la letra. Me gusta mucho un poema de un poeta que se llama Celan, que dice: el mundo ha partido, yo debo cargarte. Y a mí me hizo mucho sentido este verso porque pienso que eso es lo que sucede ante la muerte de un ser amado, ¿no? Ya no hay mundo que cargue al ser amado, ya no está aquí, ya no puede estar, ya no está físicamente en este mundo, ya no hay mundo. Pero cuando no hay mundo que te cargue, yo tengo la responsabilidad de cargarte. Pasas de ser un ser en el mundo a ser un ser dentro de mí. Y dice así: de manera irreemplazable, la muerte en lo más profundo, siempre de manera permanente, se trata de un fin del mundo. Y es que la muerte no acaba con el ser, pero al aquí da fin. Ya no puedes existir en un espacio, mas sí sobrevivir en mí. Y cuando no hay mundo que te cargue y nada te mantiene vivo, soy yo quien te sostengo en mi interior, las veces que tu nombre digo. Tu alma se refugia en mi memoria, pues afuera no existes más. Pasaste de estar a un costado a estar en mi pensar no más. Lo único que queda es el adiós, aunque hoy el corazón me duela, sin ninguna esperanza de que vuelvas, con esa muy brutal certeza. El precio que se paga por amar se vive en el dolor del duelo. Siempre te amaré sin importar que sea doloroso hacerlo. La huella incrustada en mi alma tiene tu silueta igual. El duelo es imposible ya que nada la puede ocupar jamás. El luto es la forma natural en la que rinde el amor tributo a aquello que extraña con el alma. Es un reflejo de un amor profundo. Lo único que queda es el adiós, aunque hoy el corazón me duela, sin ninguna esperanza de que vuelvas, con esa muy brutal certeza. El precio que se paga por amar se vive en el dolor del duelo. Siempre te amaré sin importar que sea doloroso hacerlo. La muerte del amado no se llega a superar, con la ausencia del querido se aprende a vivir. Lo que encuentro muy hermoso es que puedo experimentar que en el fondo de mi ser logrará sobrevivir. La muerte del amado no se llega a superar, con la ausencia del querido se aprende a vivir. Lo que encuentro muy hermoso es que puedo experimentar que en el fondo de mi ser logrará sobrevivir. En la huella que dejaste en mi corazón por siempre. Es algo espontáneo, natural que se da, pero la verdad de las cosas es que no es así. La forma en la que nosotros amamos a los demás y nos relacionamos con los demás está altamente influenciada por nuestras experiencias traumáticas de la infancia, ¿no? Entonces no es algo realmente natural, simplemente es algo pues, de cierta forma altamente aprendido. Obviamente pues no tenemos el acceso así conscientemente a todas estas experiencias traumáticas y estos patrones que se han construido a lo largo de nuestra existencia y creemos que nuestra forma de relacionarnos con los demás es natural y espontánea, así debe ser, cuando no es así. Y es un tema que a mí me importa mucho porque creo que la forma en la que uno se relaciona a nivel micro finalmente va a ser la forma en la que se relaciona a nivel macro. Si yo aprendo a relacionarme mejor con la gente que quiero, a amar mejor a nivel micro con la gente que está alrededor mío, voy a aprender también a hacer lo propio, a hacer lo mismo con la gente afuera, con la gente que no es de mi círculo íntimo. Por eso me importa. Así que pues con base en mi experiencia, reflexión y demás, y que vemos en muchos casos en terapia de pareja y demás, pues
quise desmenuzar 4 aspectos que me parecen súper importantes, fundamentales más bien, en cualquier vínculo significativo, en cualquier vínculo que produce pues un desarrollo óptimo del otro, porque finalmente el amor es eso, ¿no? O sea, yo soy muy, como pueden ver, me gustan mucho las palabras, irme a la parte poética de ellas, y finalmente la palabra amor viene o se deriva etimológicamente de la palabra amar, de mamá, ¿no? Y or, de donde se deriva el latín, significa efecto de. Entonces, amor en etimología significa el efecto de la madre, ¿no? Y es bien interesante porque en ese sentido podemos decir que el propósito fundamental, me parece, de la actividad de la madre es el desarrollo óptimo de su cría, ¿no? Sí. O sea, toda la actividad de la madre para con su hijo es lo que busca esencialmente, es el desarrollo óptimo del bebé, ¿no? Del hijo, que se desarrolle de la mejor forma posible. Entonces, en ese sentido pudiéramos ver también de esa forma como algo esencial del amor, o sea, lo que yo hago para buscando el óptimo desarrollo de la persona con la que estoy, sea hijo, amigo, pareja, etc. Entonces, pues bueno, primero creo que el respeto es sumamente importante, pero lo voy a deconstruir en sus partes para poder entender qué realmente significa esto. Si nos vamos a la etimología de respeto, re significa una reiteración y espeto viene de spectare, que es observar. Entonces, etimológicamente hablando, podemos decir que el respeto significa observar reiteradas veces algo, o alguien en este caso. Y esto es bien interesante, porque ¿qué significa observar reiteradas veces a alguien? Significa que mi imagen del otro, conforme lo observo una y otra vez, mi imagen del otro es mucho más exacta. Si yo un objeto, nomás lo veo desde un ángulo, y nomás le doy una fotografía en un periodo de tiempo, mi imagen de ese otro es muy inexacta. ¿Por qué? Porque el otro tiene muchos ángulos. Y si esa fotografía se la tomo nada más en cierto tiempo, pues se vuelve más inexacta. ¿Por qué? Porque un ser humano cambia. Entonces, en este sentido, respeto pudiéramos decir que es observar al otro en todas sus facetas, de la forma en la que le es propia, la forma en la que el otro es, y tomarles y hacer esas observaciones de manera reiterada. ¿Por qué? Porque el otro cambia. Entonces, conforme yo observe al otro en reiteradas ocasiones, mi imagen del otro va a ser mucho más exacta. ¿Y qué pasa cuando la imagen del otro es mucho más exacta? Pues dejamos a un lado las idealizaciones y las deformaciones que tenemos del otro. ¿Eso es respeto? Respeto es ver al otro por lo que el otro es, no como yo quiero que sea. Eso es respeto. Y esto, a ver, sí, etimología, ¿verdad? O sea, bueno, es algo que nos sumamos a partir de la etimología, ¿verdad? Tampoco no es como que yo me inventé, ¿verdad? A partir de la etimología, esto es, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, pues si es algo óptimo, no dentro de una relación, respeto. ¿Y qué implica el respeto? Bueno, yo veo tres elementos principales para poder ver al otro de la forma en la que le es propia, ¿no? Para respetarla. Uno, la aceptación, ¿no? Pues ¿cómo voy a ver al otro por lo que el otro es si no lo acepto? Oye, si no aceptas al otro por lo que es, ¿para qué estás ahí? ¿Verdad? O sea, si de lo que estás enamorado es de una versión o de una persona o de una idea de cómo tú quieres que sea alguien, pero esa persona no es así, pues ¿para qué estás ahí? ¿Verdad? Aceptación. Segundo, para mí es fundamental libertad. Decía Sartre, un gran filósofo, para aquel que quiere ser amado debe procurar la libertad del otro. ¿Por qué? Porque si le someto se vuelve objeto. Creo que me parece que una de las esencias del amor es que existe la libertad recíproca para amar. Porque quien ama, entre comillas, porque para mí no es amor forzadamente, pues eso no es amor, eso es objeto. Si yo someto al otro es un objeto, no es un ser humano, no es libre de amarme. Entonces debe haber libertad. Libertad es parte del respeto. Y tercero, fundamental, conocimiento. ¿Cómo voy a poder yo ver al otro por lo que el otro es si no la conozco? Si no sé cuál es su mundo interno, si no me comparte sus miedos, sus vulnerabilidades, sus deseos, sus anhelos, etc. ¿Cómo voy a conocer? ¿Cómo mi imagen del otro va a ser exacta o mucho más apegada a lo que el otro es si no la conozco? Pero insisto, conocer no es pasar tiempo con el otro nada más. Insisto, conocer es adentrarme al mundo del otro. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? Eso es conocer al otro. Y solamente me parece que, bueno, seguramente puede haber más, pero me parece que esos tres elementos son
importantísimos para el respeto. Segundo, autenticidad. ¿Qué significa autenticidad? Una congruencia entre lo que experimento, lo que pienso y lo que hago. Eso es autenticidad. ¿Por qué me parece algo sumamente importante? Porque solamente una persona auténtica puede percibir o aceptar la autenticidad en otro. Si yo no soy auténtico entre lo que yo pienso y digo, voy a estar precisamente creando o reflejando un ser que no es como soy, y le estoy dando información pues, no exacta a otra persona, que precisamente hace que la otra persona tampoco se sienta en confianza de ser auténtica. O sea, insisto, la autenticidad es la congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Si yo algo me pareció que no me gustó, pues lo puedo compartir y la otra persona se va a sentir en confianza de también compartir lo suyo. Obviamente hay formas de comunicar y ahorita las vamos a ver, pero es importantísimo la autenticidad porque creo que la única forma de poder saber con quién estoy y de yo sentirme cómodo en mi propia piel es permitiendo que el otro sea. Es permitiendo a mí ser cómodo en mi propia piel y permitiendo que el otro sea cómodo en su propia piel. Tercero, empatía y compasión. Saber si estoy permitiendo, si quiero ver al otro por lo que es, el respeto, y me estoy permitiendo a mí mismo y a la otra persona ser como son, la congruencia entre lo que dicen y hacen, pues también cuando se abre la otra persona, pues tengo que recibir esa apertura con empatía y compasión. Si la persona siente la confianza de abrirse conmigo mismo, pues debo de abrazar esa apertura, esa vulnerabilidad. Me parece que una de las claves fundamentales, y lo hemos visto en muchos casos que tenemos, es que una persona se sienta cómoda vulnerabilizando sin preocuparse por ser juzgado. Eso es intimidad. Eso es intimidad. La intimidad, repito, la intimidad es poderte abrir y vulnerabilizarte ante otros sin preocuparte por ser juzgado por ellos. Es verdad, y eso ocurre mucho en psicoterapia. ¿Cómo escuchar tiene consecuencias? O sea, si les pudiera contar la infinidad de casos de gente que solamente cuando se le escucha sin juicio y sin decir nada, no tienes que responder nada, pero una escucha empática, compasiva, que te conmueves por el sufrimiento ajeno, sin decir nada, el poder que eso tiene para la otra persona. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado y es bien caído porque llega una persona a psicoterapia y pues llega toda confundida, con problemas irresolubles, etc. Y luego tú empiezas a hablar, tú no dices nada, tú no dices nada, nomás escuchas. Y de repente sale viendo que eso que parecía irresoluble ya vio que no era irresoluble por sí misma, Uno no dijo nada, nomás escuchó. Oír tiene consecuencias muy fuertes. ¿Qué elementos veo yo dentro de la empatía y compasión? La comprensión. Muchas veces escuchamos al otro solo para responder, no para entender. Y eso no es escuchar. O sea, una empatía, realmente promover una empatía y compasión en la relación es tratar de comprender lo que está tratando de decir el otro. Hay un ejercicio que yo siempre pongo, porque a veces en la discusión se vuelve complicado. Y el conflicto no es malo, Mucha gente cree que el conflicto no es malo. El conflicto puede ser muy transformador y puede tener mucho progreso detrás de él. Lo importante desde mi punto de vista no es el conflicto per se, es la forma del conflicto, la forma en la que se aborda. Y muchas veces sucede que en los conflictos la gente no se escucha. Es más, la gente asume con anterioridad lo que el otro ya dijo. O sea, el otro está hablando y yo ya decidí lo que dijo. Y le cambio las palabras y el sentido y dice, no, eso no estoy diciendo, no, es que sí dijiste eso. Ya decidí yo por antelación qué fue lo que dijiste. Eso no es comprensión. Hay un ejercicio que siempre pongo, que es decir, oye, nadie puede hablar hasta que el otro dice lo que el otro dijo y el otro esté de acuerdo con la explicación que dio. Pero es un buen ejercicio. Así, haz de cuenta, tú no puedes tomar la palabra hasta que no digas lo que tu pareja dijo y tu pareja esté de acuerdo con la explicación que diste. Hasta ahí entonces puedes hablar. Ándale. Ahora sí tienes que escuchar, güey. Ahora sí tienes que escuchar. Cuidado, pues si no hay cuidado en lo que el otro dice, si no te conmueves por el sufrimiento ajeno de tu pareja, de tus hijos, tus hermanos, pues es difícil que germine amor ahí, Parte esencial del amor es justamente eso, el conmoverme por el sufrimiento del otro. Y muchas veces empatía también es
O sea, a veces se dice, no, y empatía es ponerse, es entender al otro, ¿no? Como que ponerte en los zapatos del otro, yo creo que por un lado, pero por otro lado yo también creo que a veces la empatía es entender que no entiendes algo, ¿no? Porque muchas veces pasa que alguien te comparte un sufrimiento, un dolor o una preocupación y tú dices, ¿por qué te preocupa eso? Es una tontería. Porque tú piensas que tú no lo vivirías igual, tú piensas que es absurdo, porque a ti no te molestaría, o eso tú crees. Pero pues a veces entender que no entiendes también es empatía y decir, oye, pues tal vez tal vez a mí no me preocuparía eso, no me molestaría, pero entiendo que a ti sí. Y no pasa nada, es válido que a ti te afecte, ¿no? 4, responsabilidad. Por etimología, responsabilidad significa la capacidad de responder una y otra vez por otro, ¿no? En el sentido de un vínculo podemos decir que es la capacidad de responder por las necesidades expresadas o no expresadas del otro, ¿no? Todo el mundo tenemos como seres humanos necesidades afectivas, necesidades biológicas, etcétera, ¿no? Entonces, hacerme responsable de otro es precisamente hacerme cargo de esas necesidades, tanto afectivas como físicas, ¿no? Biológicas, pues. Entonces, dentro de esto también está la responsabilidad afectiva, que muchas veces es un tema que yo siempre trato de decir. O sea, a veces existen estos motos, ¿no? Principios que ves mucho en redes, que por ejemplo hay uno es muy típico que dice, las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú eliges si te afecta o no. ¡Ay, cabrón! O sea, no me convence. ¿Por qué? Porque las personas tienen que hacerse responsables por lo que hacen y dicen, ¿no? Yo, cuando estoy con otro y cuando tengo un vínculo con otra persona, yo sé y debo de asumir la responsabilidad de que lo que yo digo y hago va a tener un impacto emocional en el otro. No me puedo deslindar y no decir, oye, no, pues yo dije algo y a ti te afectó. Pero eres una buena para nada. A ti te afectó, tú elegiste si te afectó. Espérate, soy un ser humano que siente. Y obviamente alguien que quiero que haga algo que me afecte, pues no digo que haga algo, pues así, pues seguramente me va a afectar. Yo modificaría esa frase y diría, oye, no es que tú eliges si te afecta, no. La gente hace cosas que te pueden afectar. Tú eliges qué haces con ello, pero te pueden afectar y no pasa nada, eres un ser humano si te afectan. Es más, pues, es esperable que te afecte por lo que los otros dicen. Y eso también te hace, pues, a ti más sensible, ¿no? Esa asunción de responsabilidad afectiva, entender y asumir que lo que yo digo y lo que yo hago puede tener un impacto con el otro. Oye, que al final de cuentas no controlo el impacto. Pues no puedes controlar que al final de cuentas lo afecte, pero puedes controlar a lo mejor o influir en que pues, lo hagas de la forma más asertiva posible, ¿no? Eso es responsabilidad afectiva. Y finalmente todo esto está en función de la comunicación, ¿no? Lo que venimos hablando. O sea, la herramienta por excelencia de relación, de construcción de vínculos con los otros es a través de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay nada. El problema o lo que lo hace muy complicado la comunicación es que se requiere de dos voluntades, no puede ser uno. Tú puedes ser asertivo, puedes decir las cosas bien, con respeto, afectividad, etcétera, pero si el otro no te escucha, si el otro no está dispuesto a comprender, pues no hay comunicación. Eso es lo problemático de la comunicación, lo que hace todo bien difícil, que pues, no depende nada más de ti, depende de dos. Tú puedes hacer todo bien, pero si el otro no, vale. Si el otro puede hacer todo bien, pero tú no lo haces bien, entonces vale. Hay un emisor y un receptor, hay quien dirige un mensaje, que comunica, que idealmente pues hacer un mensaje asertivo, enfocado en el problema, no en los defectos del otro, etcétera, y hay alguien que le escucha, quien recibe, como ya vivimos, con comprensión, empatía, etcétera. Oír trae consecuencias. Pero es muy común que la mayoría de los problemas que nosotros vemos en casos de parejas y demás pues tienen que ver con problemas de una incompatibilidad a la hora de comunicar, ¿no? La gente comunica problemas enfocándose en los defectos de la otra persona en lugar del problema. Entonces cuando discuten, el problema inicial deja de ser el tema de la discusión, ya se transformó en un tema, una discusión sobre los juicios que haces del otro. Por ejemplo, llegas a tu casa y encuentras todo desordenado, y en lugar de enfocarte el problema y decir, oye, siempre que llego a la casa después del trabajo o de haber hecho cualquier cosa y veo la casa desordenada, me hace sentir muy estresada, me hace sentir muy mal. Fíjate cómo te estás enfocando en ti, en lo que la situación te hace sentir.
pero muchas de las personas, nosotros a veces pues nos dejamos llevar por la emoción y llegamos y decimos, es que eres un bueno para nada, una buena para nada, nunca haces nada bien. Ya el problema del desorden dejó de ser el problema, ahora ya es un tema de juicio, y una persona que se siente juzgada es una persona que no va a escuchar, va a estar a la defensiva, va a estar en modo de ansiedad, o sea, no va a estar abierto, sino va a estar en modo protectivo, me están juzgando, ¿no? Ya no voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, pues es un reto, ¿verdad? La construcción de la comunicación, pero creo que es una de las formas, pues bueno, que todo, finalmente, cualquier relación está en función de la comunicación. Y, pues bueno, aquí un resumen, ¿no? Solo cuando somos capaces de expresar lo que sentimos, obteniendo comprensión y no juicio, es cuando nos sentiremos cómodos siendo nosotros mismos, y si somos auténticos, respetaremos y aceptaremos la autenticidad del otro. Y si aceptamos y respetamos al otro por lo que es, comprendemos mejor su sentir y nos conmovemos por él. Y si somos empáticos y compasivos con el otro, podemos responder y satisfacer mejor sus necesidades. Así es como se vinculan las 4 cosas que vimos, ¿no? Entonces se relacionan. Y si pudiera resumir prácticamente todo, lo resumiría en, volviendo a lo mismo, una contradicción. Y como podrán ver, me gustan mucho las paradojas, las contradicciones, y bla, bla, bla. Y muchas veces hablamos de lo que es, ¿no? Que el amor es el verbo, es hacer, y lo que tú haces por el otro, ¿no? Pero quizás el amor, desde mi punto de vista, se puede comprender más por lo que no haces, paradójicamente. Por lo que no haces. ¿Cómo que por lo que no haces? Sí. O sea, yo al amor al otro le doy el poder de destruirme, ¿no? Porque cuando yo amo a otro, cuando yo construyo un vínculo con el otro, me desnudo ante él. El otro sabe mis miedos, el otro sabe lo que no me gusta, el otro sabe todo sobre mí. Y al saber todo eso sobre mí y al generar ese vínculo afectivo, le doy un poder. El poder de destruirme. Entonces amar implica confianza absoluta. Porque al amar yo te otorgo ese poder confiando en que no lo utilizará. ¿No? Entonces quizás todo se reduce a la omisión. No al hacer, sino al no hacer. Lo que no hago para no herir al otro, para no destruir al otro. ¿Y por qué me importa esto? Pues como les digo, porque amar, la forma en la que amamos impacta no solo en una relación, sino en el mundo entero. Si amo mejor a alguien, amo mejor a todos los demás. Y no me parece coincidencia que sea uno de los mandatos más importantes de cualquier doctrina, no nada más de cualquier religión, lo puedes encontrar. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Siempre he pensado, digo, no es una idea mía, es algo que todo el mundo sabemos, pero entre más se exige una regla o un mandato es porque menos se cumple. O sea, lo que le da sentido a un mandato es un incumplimiento. Porque si no se incumpliera, si fuera algo que naturalmente todos hacemos, pues no habría la necesidad de pedirlo, de mandarlo. Entonces, eso es interesante, porque en este sentido, el mandato más importante se vuelve el que menos se cumple, porque por eso es el más importante, porque no se cumple. Entonces, no se me hace coincidencia que este sea el mandato más importante. Porque es el más difícil, es el que más atenta contra nuestra naturaleza. Basta preguntarnos a qué prójimo para darnos cuenta de la absurdidad del mandato. ¿Cómo? Al que me engañó, al que habla mal de mí. Yo te diría, carnal, estoy de acuerdo contigo. O sea, te entiendo, no. O sea, es lo que más atenta contra nuestra naturaleza, ¿no? Y es lamentablemente me parece que es como un ciclo de retroalimentación negativa, donde precisamente por eso, o sea, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Yo creo que primero fue eso, ¿no? En el sentido de, precisamente por esa falta de amor al prójimo, es que nos sumergimos en este bucle de retroalimentación negativa, en donde yo repito eso, y entonces promuevo y perpetúo el mismo problema y el mismo ciclo. No me amo, yo no amo a esa persona, entonces esa persona genera resentimiento y va para abajo. Y así se va pasando y pasando y pasando, y por eso estamos a lo mejor en los problemas que estamos, ¿no? Entonces, pues quizás es el mandato más difícil, pero al mismo tiempo lo que más sería la esencia del humano, tal vez, el que podamos a lo mejor experimentar y llegar a estas contradicciones y a superar nuestra condición natural y lo intuitivo, es quizás una esencia de la máxima, más bien la máxima expresión. Porque eso nos separaría de las bestias. Al tener el potencial, la capacidad de hacer algo como esto, de amar al otro,
aunque no haya hecho nada, aunque no haya hecho nada para merecerlo, es quizás una expresión de lo que nos hace seres humanos. Y finalmente el último tema, el ser. Vamos a hacer un recuento. Pues tú no elegiste nacer en Culiacán. Tú no elegiste nacer en Culiacán en el 2000 o en 1900. Tú no elegiste nacer en la familia que te toca nacer. Y deja tú, es más, nadie te pidió permiso para vivir, güey. Nada más de repente apareciste. Y cuando naciste, todavía no se acaba ahí el tema, ¿no? Porque cuando naciste, toda la gente a tu alrededor tomó las decisiones por ti. Tus papás te metieron en una escuela, ¿no? Y pues al haber estado en esa escuela, pues te hizo tener ciertos amigos que te influenciaron. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si hacemos un recuento de nuestra vida, podemos darnos cuenta que pues, en las etapas más importantes y constitutivas de nuestro ser, no elegimos nada. Y sin embargo, todo eso te constituye, ¿no? Todo eso es fundamental para la persona que eres tú ahorita. Todo eso te condiciona. Todo eso, todo lo que hemos nombrado, condiciona las posibilidades del ser tuyo, ¿no? Y luego deja tú, aunado a eso, es más complicado, porque sumado a eso, pues también vives en una sociedad con ciertos principios, con ciertos valores, con ciertos sistemas de poder, con ciertos mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, por si fuera poco, no nada más no elegí toda mi infancia, ni dónde nacer ni cuándo, sino que tampoco tengo control de todos los estímulos y mensajes que recibo en mi día a día. Ay, cabrón, ¿soy libre o no soy libre? ¿Para qué estás tratando de decir? ¿Estoy determinado? Pues bueno, podemos ver la existencia de dos modos, ¿no? Muy a la Heidegger. Hay un mundo, ¿no?, en donde se le dice el mundo del se dice, que es el mundo en donde la gente que vive ahí dice lo que se dice que tiene que decir, en donde hace lo que se dice que tiene que hacer, en donde piensa lo que se dice que tiene que pensar. Por eso el mundo se dice y que tiene como resultado, pues, puras copias de las copias de las copias de las copias, porque pues si todos decimos y hacemos y pensamos lo que se dice que tenemos que decir, hacer y pensar, entonces nadie es auténtico. Nadie realmente construye una vida para sí, sino que simplemente se vuelve un anónimo, alguien como cualquier otro. Pero de repente hay otro mundo, ¿no? Un mundo en donde el modo de ser es distinto, en donde uno cae en la conciencia de todo esto que estamos diciendo, me vuelvo consciente de todas esas causas que me condicionan. Yo entiendo que muchas cosas yo no las elegí y que esas han tenido un impacto significativo en mí, definitivamente lo acepto y lo reconozco, pero creo que a partir de la conciencia de esas causas que me condicionan es donde emerge la libertad. La libertad no es absoluta, definitivamente estamos determinados en muchos aspectos o constituidos, pero creo firmemente que hay un espacio para la autenticidad, para la libertad, y ese espacio solamente emerge ante la conciencia en todas aquellas cosas que me condicionan. ¿Por qué pienso como pienso? Ah, pues mira, es que ¿Por qué me relaciono así con los demás? Ah, es que mira, esto que viviste, bla, bla, bla. Y solamente ante la conciencia de esas causas que nos condicionan es que entonces podemos iniciar a hacer algo al respecto. En donde emerge, insisto, la autenticidad. En el primer mundo la gente eso se deja determinar por las causas que lo condicionan. En el segundo mundo uno elige qué hacer con lo que no le tocó vivir. Perdón, uno elige qué hacer con todo aquello que no eligió, que no le tocó elegir. Entonces hay una frase que me encanta mucho de Sartre, no es esta, es otra, bueno, esta también, pero hay otra que quiero agregar,
que dice, no soy lo que soy y soy lo que no soy. Ah, caray, ¿cómo, güey? Se las explico. No soy lo que soy, dice Sartre. ¿Qué significa eso? La primera parte es, no soy mi pasado, pero lo soy. No soy mi pasado porque no me determina cuando soy consciente de todo ello, pero sí lo soy porque me hace ser en parte la persona que soy. Y la segunda parte de la frase es, soy lo que no soy, es decir, soy mi futuro, pero no lo soy. Soy mi futuro, ¿por qué? Porque todo el tiempo me estoy orientando hacia un futuro. Todas mis decisiones que tomo el día de hoy están sujetas hacia un futuro que yo proyecto. No sé, cuando yo estudié psicología, pues ese acto de estudiar psicología estaba sujeto a mi proyección de mí como psicólogo. Pero a la vez no lo soy porque todavía no lo soy, ¿no? Entonces, soy lo que no soy lo que soy y soy lo que no soy. Entonces tú me preguntarás, entonces, ¿qué soy? Posibilidad. No soy lo que soy lo que no soy. No soy mi pasado, pero lo soy. Soy mi futuro, pero no lo soy. Entonces, ¿qué soy? Posibilidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tengo la oportunidad de ser algo distinto a lo que soy. Todo el tiempo, gracias al aquí y ahora, gracias a la apertura del futuro, tengo la posibilidad de elegir ser algo distinto a lo que he sido. Soy posibilidad. Eso soy. Entonces, para mí esto es un mensaje que quisiera dar porque, pues sí, si ya no podemos cambiar las circunstancias en las que nacemos, el pasado, lo que nos determina, lo que nos condiciona, tenemos una configuración de variables determinadas por nuestras circunstancias, definitivamente. Pero hasta que no seamos conscientes de esas cosas que condicionan esas variables, no vamos a poder generar mayores posibilidades. Entonces es un mensaje que quiero dar porque es importante hacernos conscientes de todas esas cosas si queremos tener mayor posibilidades de existencia, de ser. ¿Y por qué también hablo de esto? Porque estamos justamente en un evento que propicia esa apertura, que es la lectura. Es algo que quiero dejar también. Esa motivación por la lectura, porque leer te abre precisamente a estos mundos que no concebías, a estas formas de pensar que no concebías, y esta nueva información que entra a tu sistema, que se vuelve también aprendizaje a la hora de asimilarse, se convierte en información que sirve para poder ver todas esas causas que nos condicionan. La lectura es una herramienta de emancipación. Así que aprovechemos estos espacios para pues, conforme nosotros vayamos aprovechándolos, más van a seguir. Si no los aprovechamos, si no leemos y demás, pues ya no van a estar, ¿verdad? Entonces aprovechen esto. Y para despedirme, finalmente, quiero terminar con un poema que precisamente habla de esto, del ser, y con esto me despido. Se llama Renuncio. Renuncio a que el pasado maneje mi vida y mi hoy. Mi huella indica por dónde he estado, pero no hacia dónde voy. Renuncio al miedo a intentar lo que sueño. Prefiero el fracaso al hubiera de nuevo. Renuncio a todas las cosas que no puedo controlar. Nada quita más energía que luchar contra lo que no puedes cambiar. Renuncio de una vez por todas a la cantidad. Creo que a veces es mejor la calidad. Renuncio a aparentar para intentar encajar con personas con quienes no quiero estar. Renuncio a depender de todo lo innecesario que el consumo nos vende como algo necesario. Renuncio a aferrarme a un destino. Creo que es mejor construir un eterno camino. Los destinos son efímeros mientras que el camino dura para siempre. Renuncio a tomarme las cosas personal. La gente que importa no lo hace para mal. Renuncio a creer lo que veo en las redes. Una foto capta un momento, pero esconde el contexto por completo. Renuncio a hacer juicios sin información. Si algo no me consta, prefiero que el silencio sea mi opinión. Renuncio a seguir pidiendo permiso para vivir. Es mi vida y nadie la vive por mí. Renuncio a no creer en mí. Te digo, muchas veces somos nuestro peor enemigo. Quizás no garantice que lo vaya a lograr, pero creer en mí es lo único que abre la posibilidad. Renuncio a tu opinión de mí. Me libero totalmente de ti. Me dices que solo sea yo y cuando lo soy resulta que siempre así, ¿no? Renuncio a vivir bajo tus expectativas. Las únicas que tengo que llenar son las mías. Renuncio a creer que soy lo que yo pienso que tú piensas que soy para convertirme en solo lo que yo pienso que soy. ¿Sabes?
tengo una mejor idea. Seré más como quiero ser y menos como tú quieres que sea. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que va a haber tiempo para 2 preguntas o 3, si alguien quiere, bueno, si alguien, no sé si tiene el micrófono. Ajá. Mi pregunta más que nada es, ¿alguna vez pensaste que un trabajo de tu maestría te traería aquí, te llevaría a todos estos caminos que has cruzado y cómo es que ha afectado en tu día a día con las relaciones con tus personas más cercanas? Gracias. Gracias a ti por el apoyo y por tus palabras. Pues gran parte del éxito que tuve en Rayas fue por tuve un trabajo en maestría, unas tareas de hacer reseñas de películas desde un punto de vista psicoanalítico, y cuando los empecé a hacer por obligación, por tarea, pues me gustaron mucho. Entonces dije, pues cómo aprovecho esto, pues si ya lo estoy haciendo, pues lo voy a compartir. Entonces pues así nació la línea de contenido de reseñas de películas desde un punto de vista psicológico. Entonces ese es el contexto. No, nunca lo imaginé, ¿para qué te miento? Sería mentir si te digo que lo imaginé, pero algo que creo que ha caracterizado mucho mi carrera y lo que he hecho a lo largo de mi vida es como o sea, lo raro es que lo que a la larga veo que me ha funcionado, o sea, ya mirando en retrospectiva, han sido aquellas cosas que las hice porque se sentían bien. O sea, pues te digo, en las reseñas las empecé a hacer no pensando en que iban a pegar, sino porque ya las estaba haciendo y me gustaba. Digo, como psicólogo, pues te gusta el análisis y la interpretación. Y aparte, el gusto por el cine, pues es otro gusto que siempre he tenido. De toda mi vida he visto todas las películas, siempre veo películas, es una pasión que tengo. Entonces, se sentía bien, ¿no? El combinar 2 pasiones mías en algo, y definitivamente creo que pues cuando haces, ¿no? Cuando hay algo en donde tu esencia está muy en sincronía con esa actividad, creo que tiene que pasar algo así, ¿no? Y cómo eso va, bueno, la primera respuesta, nunca me imaginé que me iba a llevar acá. Definitivamente creo que todo esto siempre ha sido, o sea, siempre de repente me detengo a pensar pues como en mi vida, ¿no? Actual, y digo, vamos, ¿en qué momento pasó esto, ¿va? Pero me gusta, es una responsabilidad que estoy dispuesto a cargar, porque lo veo así, es una responsabilidad. El que tanta gente te escuche es una gran responsabilidad, pero estoy dispuesto a asumir y siempre a entregar lo mejor de mí. Y siempre me he visto, o sea, yo vengo de una familia de docentes, mi papá fue maestro, y como que nos inculcó mucho la docencia y todo eso, y siempre he visto como que parte de mi propósito que yo he construido para mí es como pues tratar de aprovechar a lo mejor mis habilidades didácticas y de explicación y demás, para pues tratar de que a lo mejor gente que de otra forma no iba a entender cierto tema, a lo mejor a través de mí pueda entenderlo, ¿no? Entonces, pues es la verdad un trabajo que me llena de sentido. Y cómo esto ha influido con las personas con las que me rodeo, pues la verdad es que para bien, o sea, creo que fui afortunado. O sea, ahorita hablábamos de muchas cosas que no eliges, ¿no? Casi la gran mayoría de las cosas. Y creo que he tenido